es nuestro Dios. Amor y devoción, capaz de transformar a toda nuestra nación, viviendo en unidad, sirviendo a los demás, para mostrar amor que viene de nuestro Dios. Centro Cristiano Filadelfia. Hola mis amados, qué gusto saludarlos nuevamente a través de este medio, a través de esta transmisión que hacemos con mucho gozo, con mucha gratitud al Señor, para que estemos edificándonos en la palabra del Señor. Bienvenidos a esta ocasión tan hermosa de poder estar nuevamente juntos. Bueno, en esta ocasión, mis amados, como muchos de ustedes saben, estamos compartiendo, estamos platicando, estamos tratando en los grupos en casa, los grupos celulares. Hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros cada día, lo que Dios quiere obrar en nuestro crecimiento, en el proceso de nuestra vida cristiana. Y estamos viendo el fruto del Espíritu, ¿verdad? Cada una de esas partes del fruto. Y bueno, anoche se puso interesante, esta semana en la célula que está su servidor, porque muchos compartieron acerca de su propia experiencia, porque lo que tratamos fue el asunto de la paciencia, ¿no? ¿Se acuerda que Gálatas 5:22 dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? Y dice que también contra tales cosas no hay ley, no hay límite, ¿verdad? Entonces, hablando en esta semana pasada de la paciencia, pues yo vi que en nuestro grupo, al menos yo espero que en todos los grupos, se edificaron mutuamente al escuchar las pruebas, al escuchar las adversidades que pasamos, ¿no? Porque dice la palabra que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y cada uno pasamos tribulaciones, adversidades, cosas difíciles, y sobre todo en este tiempo de la pandemia que estamos atravesando. Entonces, al escuchar, ¿verdad?, permitir que en cada punto de la lección los hermanos compartieran, de veras fue muy edificante cómo escuchar a otros edifica, ¿verdad? Y cómo va formando el Señor, el Espíritu Santo en nosotros, esa paciencia que todos necesitamos y muchas veces pedimos al Señor. Bueno, en esta ocasión vamos a tratar acerca del punto siguiente: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Esa parte del fruto del Espíritu Santo, para que luego en nuestros grupos familiares ahondemos un poco más con la lección y podamos crecer juntos, ¿verdad?, en el conocimiento y en nuestro crecimiento también espiritual. Entonces, mis amados, cuando nosotros conocemos al Señor, pues el propósito, uno de los propósitos del Señor es hacer cambios, ¿no? Hacer cambios en nuestras vidas, producir cambios en nuestro caminar, en cada uno de nosotros. Dios está tratando de hacer mejores hombres y mejores mujeres de cada uno de nosotros que hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador. Esa es la palabra que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos de las consecuencias del pecado y para demostrar también la clase de vida que Dios quiso que teníamos, que desde un principio tuviéramos el plan de Dios, ese cambio que se hace a través de Jesucristo y que nos demuestra cuál era el plan de Dios, cómo vivir, ¿verdad?, en santidad, en comunión con el Señor. Y dice la Biblia que Dios, desde el momento en que creímos, su Espíritu Santo, como Él lo envió, Espíritu Santo viene a nosotros para que more en nosotros, y también no solamente nos libra el Señor de las consecuencias del pecado,
que sería el infierno, sino también del poder del pecado. En la Biblia yo tengo el Espíritu Santo, usted tiene el Espíritu Santo, el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Se rompió ese poder y tenemos esa autoridad, ¿verdad? Somos librados del poder del pecado en este mundo. Así que el Espíritu Santo ahora está tratando, ¿verdad? Trabajando con nosotros para formar el carácter de Jesucristo en cada uno de nosotros. Dice una parte de las cartas del apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esa es la meta, amado, esa es la meta, que usted y yo nos parezcamos a Cristo en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera de hablar, en ese carácter. Esa es la meta del Señor para todos los que confiamos en Él. De manera que Cristo vino a hacer algo más que salvarnos del pecado. Cristo vino a hacer algo más que librarnos del infierno y darnos la vida eterna. Cristo vino a hacer algo más que solamente llevarnos al cielo cuando muramos, y eso lo tenemos asegurado, ¿verdad? Pero Él vino a hacer mucho más. Cristo vino, mis amados, a ayudarnos a romper actitudes negativas, actitudes, egoísmo, ambiciones, acciones que sean perjudiciales muchas veces para nosotros mismos y para otros. ¿Sí? Sí nos ha perdonado, sí nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, sí vamos a ir al cielo, no vamos al infierno, vamos a ir a Él cuando muramos. Pero más que eso, mis hermanos, vino el Señor para que en esta vida nosotros cambiemos, ¿verdad? Y tengamos unas actitudes diferentes. Como el Señor Jesucristo dijo, no, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, en este mundo, en esta vida, el Señor también nos ha dado el poder y el Espíritu Santo para que aquí tengamos actitudes diferentes, actitudes, ¿verdad?, que no sean perjudiciales, al contrario. Entonces, vino el Señor para darnos una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir, una nueva manera de ver las cosas, de actuar, un nuevo programa, digamos, un nuevo programa de acción en nuestra vida que nos conduzcan a una vida abundante, pero aquí en la tierra. No tenemos que esperar en el cielo, aquí en la tierra, ¿verdad? Y desde ahora, por supuesto. Entonces, el Señor Jesucristo busca cumplir este propósito, hermanos, de que nuestras actitudes sean diferentes, y lo hace a través de su Espíritu Santo. Lo hace a través de ese don maravilloso que el Espíritu Santo está obrando, como dice nuestro pasaje que estamos tratando, del fruto del Espíritu. Todas esas partes el Señor está, ¿verdad?, obrando cada día en nosotros, y también la palabra de Dios nos dice que nosotros trabajemos con el Espíritu Santo, colaboremos con el Espíritu Santo. Él va a hacer su parte, ¿verdad?, lo que nosotros no podemos hacer, pero nosotros también tenemos que participar. Filipenses, el apóstol Pablo dice en Filipenses 2, 12 al 13, dice de esa manera: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Nos dice, ¿verdad?, que caminemos, que nuestra salvación la guardemos, la practiquemos con temor y temblor, es decir, con mucha dedicación, porque dice que el Señor es el que está produciendo en nosotros el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad en nosotros, es decir, colaborar con el Espíritu Santo. Así que, mis amados, Dios ha enviado su Espíritu Santo para morar en nosotros. Cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo en nuestra vida
para que llevemos a cabo se lleve a cabo esa transformación divina, en la medida que nosotros miramos al Señor, en la medida que colaboremos con Él para que Él cumpla, ¿verdad?, los buenos propósitos en nuestra vida. Segunda a los Corintios 3:18 dice el apóstol Pablo también: así todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por acción del Señor, que es el Espíritu. Mire qué interesante, dice la Escritura, que nosotros con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor. La imagen, el carácter, quién es Él, hermanos, cada uno de nosotros lo va a ir reflejando cada día más. Esto es algo lo normal, ¿verdad? Crecer en mi vida cristiana. Dice, y somos transformados, hay un cambio, a su semejanza como Él. Dice, con más y más gloria por acción del Señor, que es el Espíritu. El Espíritu Santo va operando cada día, hermano, nosotros con más y más gloria. Es decir, lo normal es que cada día nos parezcamos, como dije hace un momento, más a Jesucristo, ¿sí? En toda nuestra manera de vivir. Entonces, el apóstol Pablo, aquí en Gálatas 5:22, nos da una lista de esas virtudes que el Señor está produciendo en nuestro ser, en nuestra alma, ¿verdad?, en nuestro interior. Una lista, y que son las siguientes, como dije al principio del versículo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto, hermano, es lo que hemos tratado en esas semanas en los grupos en casa, y vamos a tratar este domingo, ¿verdad?, los que falta, para que podamos ver cada una de estas palabras, de estas virtudes, como esta lista, y cómo podemos crecer en ello, ¿verdad? ¿Cómo estaremos en todo ese aspecto? ¿Sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dios quiere que se desarrolle cada día más. Como decía esta semana que pasó, yo creo que hubo mucho que decir, porque ahí luchamos mucho, ¿no?, con la paciencia. La paciencia, y la paciencia es no solamente saber esperar en tiempos de adversidad, como lo que estamos pasando ahora. No solamente saber esperar, sino también tiene que ver cómo, en qué actitud yo estoy esperando. Y todos, ¿verdad?, pasamos momentos difíciles, pero cómo vemos que el Señor está tratando con nosotros para desarrollar esas virtudes, este fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que en esta ocasión vamos a considerar la parte del fruto del Espíritu Santo, que es la benignidad. La benignidad. Y bueno, yo vi el diccionario, y benignidad también quiere decir amabilidad, ¿sí? Una persona benigno o benigna es afable, es benévolo, es piadoso, es templado, suave, apacible, amable, es lo que significa, benigno. Como también cuando se refiere, según el diccionario, a un tumor que no es peligroso, se le llama ahora un tumor benigno, ¿sí? No es malo, ¿sí me explico? Entonces, vamos a tratar este punto, ¿verdad?, de la benignidad, de la amabilidad, y tratar de aprender, mis hermanos, tratar de aprender del mismo Señor Jesucristo, cómo Él fue de esa manera, y también cómo el Espíritu Santo quiere que obremos, ¿verdad? Si por la forma en que hemos crecido, por la familia, por la que aprendimos de nuestros padres, o porque el temperamento que tengamos, algunos hemos sido tal vez bruscos, golpeadores con la palabra. Mis hermanos, esto
algo que el Señor quiere trabajar en nosotros, ¿sí? Quiere obrar en nosotros, en ser benignos, en ser afables, en ser benévolos, en ser amables. Y eso lo produce el Espíritu Santo en nosotros cuando nosotros colaboramos con Él. Un poeta dice: la mejor parte de la vida de un hombre consiste en sus pequeños actos de bondad y amor, que ni se nombran ni se recuerdan. Eso hizo que la mejor parte de la vida de un hombre consiste en sus pequeños actos de bondad y amor, que ni se nombran ni se recuerdan. Qué importante, hermano, es la amabilidad, la benignidad. Otra persona dice: el corazón benigno es una fuente de alegría refrescante que hace brotar sonrisas a todo su alrededor. Escuche estas frases. El cultivar la benignidad es una parte valiosa del diario vivir. Se ha dicho también: la amabilidad o la benignidad es un idioma que pueden hablar los mudos y oír y entender los sordos. La benignidad, la amabilidad. Recuerde, benigno, benigna, quiere decir amable, afable, benévolo, piadoso, suave, apacible. Y esto el Espíritu Santo quiere operar en nosotros cada día de nuestro caminar con Él. Pablo ya describe, ¿verdad?, el amor cristiano en esta forma. ¿Se acuerda? Primera de Corintios 13, que habla de la preeminencia del amor. En el capítulo 13, versículo 4, dice el apóstol Pablo: el amor es sufrido, es benigno. El amor es sufrido, es benigno. Si yo amo a alguna persona, tengo que ser, ¿verdad?, benigno, amable, afable con las personas. Muchas veces algunas personas son amables, tristemente algunos creyentes, amables con las personas ajenas a su casa, pero no son amables ni benignos con la esposa, con los hijos. Como que esa es una incongruencia, ¿va?, de la vida cristiana. ¿Dónde vamos a ser benignos, amables en primera instancia? Dentro de casa, con los nuestros, ¿verdad? Con la esposa, cómo la tratamos, cómo hablamos con ella, con nuestros hijos. La lista que nos da aquí, mis hermanos, el apóstol Pablo, del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, mis hermanos, es un cuadro, es una imagen de lo que Cristo es, o de lo que Cristo era en esta tierra. Cuando Él caminaba, ese era su carácter. Si usted vemos la lista, y vuelvo a repetir: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es la imagen de Jesús. Ese es el carácter de Jesús. Hay un libro que habla acerca de los temperamentos, ¿no?, de las personas, que hay 4 temperamentos básicos: el colérico, el sanguíneo, el melancólico, el flemático, ¿no? Y luego las combinaciones que se dan. 4 temperamentos básicos. Y el autor decía de un libro: Jesucristo tenía el 5.º temperamento. ¿Y cuál es el 5.º temperamento? Decía él: lleno del Espíritu Santo. El Señor siempre actuó cuando se entristeció, cuando lloró por su amigo Lázaro que había muerto, cuando se enojó en el templo. Vemos cómo aún su enojo, su ira, la controló, no la encauzó para destruir. Él estaba molesto porque dice, recordaba una escritura del Antiguo Testamento, dice: el celo de tu casa me consume. Él, ¿verdad?, quería que la casa del Señor se respetara y se enojó. Dice la Biblia que hasta hizo, ¿verdad?, un fuete ahí para sacar a la gente, pero no lo hizo para destruir.
Entonces, mire, su temperamento, sus expresiones de carácter bien enfocadas. Entonces, ese es un cuadro, pues decía, un cuadro de lo que es el Señor Jesucristo, Gálatas 5:22, que habla del fruto del Espíritu Santo. Y hermanos, nosotros, mis amados, de verdad debemos transmitir la realidad de que Cristo vive en nosotros. Debemos transmitir que Cristo es real dentro de nosotros y lo vamos, ¿verdad?, a reflejar en nuestro caminar diario. Que ese fruto se pueda ver en nuestra vida, hermanos. Se pueda ver cada día más de manera abierta, de manera clara, que yo voy cambiando, ¿verdad? No podemos tener pretexto, no es que yo soy así era mi abuelo y así era mi carácter. No, hermanos, quiere decir entonces que el Espíritu Santo no cambia. Vemos en la Biblia, hermanos, cómo el Espíritu Santo transformó aquellos 12 hombres sencillos, sin muchos estudios, toscos, cómo el Señor los transformó. Uno de ellos, que era violento, llamado el apóstol Juan, ¿se acuerda? Juntamente con su hermano, el Señor les apodó, les puso un sobrenombre, los Boanerges, porque dice que quiere decir los hijos del trueno, por el carácter así que tenían, ¿verdad? Que explosivo, que querían destruir a los samaritanos. El Señor le dijo: ustedes no saben ni de qué espíritu son. Los hermanos que pidieron, ¿verdad? El Señor, concédenos este privilegio, que mi hermano y yo nos sentemos a tu izquierda, a tu derecha. Ese tipo de hombres eran. Jacobo, el apóstol, fue decapitado, ¿se acuerda? Y Juan, pues le llamaron el discípulo amado, porque un hombre, ¿verdad?, muy tierno, un hombre cariñoso. En sus cartas dice amados, hijitos, hermanos. Y el Señor Jesucristo, por ese carácter, por esa amabilidad, por ese corazón que fue cambiado, le encargó, ¿se acuerda? Le encargó a su madre terrenal, María. Hermano, por eso digo, nosotros tenemos que reflejar el carácter del Señor. Yo creo que usted y yo luchamos tal vez en alguna área de nuestro temperamento, pero sabe, el Señor no nos va a quitar el carácter que tenemos. Así ya nacimos, es una bendición de Dios. La persona que es colérica, que es sanguínea, que es melancólica, que es flemática, así somos. Eso lo que el Señor hace es transformar, moldear nuestro temperamento. Pero hay un cambio, y eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Así que, mis amados, quiero darles, ¿verdad?, 2 puntitos en esta ocasión. En primer lugar, Cristo mismo fue conocido por su amabilidad. Cristo Jesús, el Señor Jesucristo, fue conocido por su amabilidad. Un hombre benigno, afable, tierno, benévolo, ¿verdad? Afable. Y le quiero recordar algunas ocasiones donde se ve la amabilidad del Señor, la benignidad del Señor Jesucristo. ¿Se acuerda usted que Cristo expresó esa actitud amable cuando se produjo una emergencia en una boda? ¿Se acuerda? Un apuro, los esposos de matrimonio que estaban realizando la boda, de repente tal vez no previeron y se les terminó el vino, ¿se acuerda? Y era un momento de emergencia, penoso, si la gente ya no tenía que beber, iba a ser algo bochornoso para ellos. Qué pena, ¿verdad?, que en su boda el Señor, de manera amable, ¿se acuerda?, transformó el agua en vino. Cuando María se da cuenta, le dice con mucho respeto el Señor: querida mujer, querida señora, la mamá terrenal, aún no ha llegado mi hora. Es decir, él decía: yo sé lo que tengo que hacer. Y con amabilidad, pues salvó esa familia de la alegría,
el gozo de esa boda que se estaba llevando a cabo. También en otra ocasión Cristo mostró esa benignidad, esa amabilidad, ese amor hacia la viuda de Naín, ¿se acuerda? Cuando esa viuda llevaban a enterrar, que había muerto su hijo único. Era viuda, dice que era viuda de Naín, el esposo se había llamado Naín, y ahora llevaba a enterrar a su único hijo. Y el Señor, ¿verdad?, detuvo ese cortejo fúnebre y resucitó, levantó de la muerte al hijo único y amado de esa viuda. Su carácter, ¿verdad?, benigno del Señor, amable. Fue benigno, fue amable el Señor Jesucristo cuando aquel pobre leproso ansiaba su salud y el afecto humano. Dice la Biblia, mis hermanos, que en esa benignidad el Señor rompió algunas reglas. Y la regla que rompió es que decía, ¿verdad?, la ley que no se podía tocar a un leproso o a un cadáver, porque si lo tocaba tenía que pasar tiempo aislado en una ceremonia de purificación. Sin embargo, mis hermanos, a ese leproso, tal vez todo raído, todo enllagado, no muy agradable su aspecto, el Señor amablemente lo tocó y lo sanó, ¿verdad? Este contacto indica la benignidad, la amabilidad del corazón de Jesús. Luego también recordamos que el Señor fue sumamente amable con un hombre que medio mundo odiaba, que lo odiaban y lo despreciaban los vecinos, aquel hombre que no solamente era publicano, sino era jefe de los publicanos y tenían una mala fama, ¿verdad?, de ser traicioneros y además de ladrones. Entonces el Señor trata con amabilidad a Zaqueo. ¿Se acuerda del chaparrito que se sube a un árbol sicómoro para ver a Jesús? Jesús sabía su corazón y dice que Jesús lo vio y le dijo: Zaqueo, bájate porque hoy quiero morar en tu casa. Y Zaqueo fue corriendo, invitó a sus amigos que eran como él, ¿verdad?, otros ladrones que eran los publicanos, y ahí en un gesto de arrepentimiento en su corazón, Zaqueo dice: Señor, he aquí la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres, toda la mitad de lo que tengo se lo voy a la gente pobre, y si en algo yo he defraudado a alguien se lo devuelvo 4 veces más, como dice la ley. Y Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque hubo evidencia de un cambio, ¿verdad? Entonces mire, el carácter tan hermosamente amable del Señor, con gente despreciada, con gente que tal vez el pueblo tenía razón, ¿no?, para estar enojados, lo odiaban, lo despreciaban. Sin embargo, ahí está el Señor de manera amable, ¿no?, como lo ha sido con nosotros, amados. También en nuestro pecado, en nuestra bajeza, el Señor Jesucristo ha sido benigno, afable, benévolo con nosotros. También, hermano, tengo algunos ejemplos. Cristo expresó la benignidad, la amabilidad, la benevolencia de su corazón cuando alimentó a aquella gente que por seguirlo a distancias grandes se alejaron de sus hogares y estaban pues hambrientos, ¿no?, después de pasar horas tal vez caminando y ahora escuchando, se pasaron horas sin tomar alimentos, y el Señor, ¿verdad?, les alimenta, multiplica los panes, multiplica los peces para que la multitud pudiera alimentarse. Y luego otro caso, acuérdese, él fue benigno, fue compasivo con aquella mujer que lo encontraron en el acto mismo del adulterio. ¿Se acuerda? Y se la trajeron al Señor
para ver qué decía, ¿no? Aquí se encontró en adulterio y según la ley de Moisés hay que apedrearlo. ¿Qué dices tú? Mucho ha llamado la atención, ¿verdad? De que para que haya adulterio tiene que haber dos, ¿no? Pero solo trajeron a la mujer, no trajeron al hombre. Un poco de machismo allí. Y el Señor dice que se agachó, por lo que vemos, ni estaba viendo a la mujer. Él se agachó a tierra y dice que inclinado hacia el suelo escribía con su dedo en la tierra. No sabemos qué escribía, ¿verdad? En una película yo vi que escribía, ¿no? Por ejemplo, ladrón, ciertos pecados, ¿no? Que hay, y conforme iba escribiendo, la gente se iba soltando cuando el Señor dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y se agachó y empezó, bueno, eso fue en la película, ladrón, blasfemo, algunas cosas, y la gente se iba yendo. Y en la película solo se quedó uno, así medio burlón, que él no era de una de esas cosas, pero el Señor escribe incrédulo, ¿verdad? Y entonces también soltó la piedra. Bueno, eso en la película. Pero podemos pensar que el Señor estaba escribiendo para no ver a la mujer y avergonzarla. No la estaba viendo, ¿no? A ver qué actitud tenía, ¿no? Cruzarse los brazos y escuchar la acusación y con gesto así serio, ¿no? El Señor no la avergonzó, ¿verdad? El Señor no aprobó lo malo de la acción de esta mujer, el adulterio, no lo aprobó, pero trató de animarla de manera benigna, afable, para que de ahí en adelante esa mujer viviera una vida mejor. Por eso le dice, no, ni yo te condeno, vete y no peques más. Mis amados, creo que tanto necesitamos practicar, tal vez vernos en un espejo, cómo hablamos, ¿no? Somos amables, somos benignos con la gente, benévolos. Eso lo quiere producir el Espíritu Santo en nosotros, benignidad. Cristo fue amable, fue benigno con el ladrón, ¿se acuerda? Con el ladrón, con uno de los malhechores, aunque fue crucificado. ¿Sí? Cuando aquel le dijo, no, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando este hombre pidió misericordia, el Señor aún con dolor terrible, en agonía, le dijo de manera benigna, amable, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y mire, el corazón de Jesús. Y Él es nuestro maestro, amados, es nuestro Señor. Tenemos que aprender de Él. Como Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que, hermano, nuestro ejemplo es Él. Como dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que Cristo, además, fue amable con su madre terrenal, María. No la dejó, ¿verdad?, abandonada. Sabemos que María no es madre de Dios. María es madre de Jesús como humano. No es correcto decir María es madre de Dios porque Dios nunca ha nacido, ¿verdad? Dios ha sido siempre, es siempre. Él se humanó, entonces tenía que usar, ¿verdad?, a un instrumento humano. Es mi convicción que aparte de María podía haber otras doncellas que podían haber sido candidatas, pero el Señor la eligió a ella, una mujer imperfecta, ¿verdad? Porque todos somos pecadores, dice la palabra, pero sirvió. Dice el Señor, ¿verdad? Jesucristo, por supuesto, tenía amor, respeto por quien fue su madre terrenal, fue benigno, fue amable al dejarle, ¿verdad?, encargada de tomar provisión para que ella, ¿verdad?, tuviera un bienestar en el futuro. Y se lo encargó al que él pensó que era el mejor, que era Juan. La historia dice que Juan cuidó de María hasta su muerte,
en la ciudad de Éfeso, en Asia Menor. Allí, ¿verdad? María partió con el Señor, porque como una humana también estuvo algunos años teniendo esa vida. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿verdad? De la amabilidad, de la benignidad del Señor Jesucristo. Cristo fue amable con el apóstol Pedro, benigno. Después de su resurrección, ¿se acuerda que lo negó, que no lo conocía 3 veces? Y la tercera vez dice con maldición, no conozco a ese hombre. Y el Señor, después de resucitado, con benignidad, con amabilidad, ¿verdad? Le hace esas preguntas acerca del amor. ¿Me amas, Pedro? Y su intención, hermanos, no era incomodarlo, no era avergonzarlo. La intención del Señor Jesucristo era restaurarle, levantarle, restaurar a la comunión con Él y que volviera a ser útil, porque iba a ser un instrumento del Señor. Entonces, mis amados, hay muchos ejemplos, ¿verdad? Que la amabilidad del Señor Jesucristo es un ejemplo para nosotros. Siempre, ¿verdad? Con los niños. ¿Por qué los niños se querían acercar a Él? Porque era una persona amable, benigna, afable, ¿verdad? Tierno, benévolo. Así que tengo una frase aquí, recuérdela. Dice, la amabilidad es el aceite que elimina las fricciones de la vida. Repito, la amabilidad es el aceite que elimina las fricciones de la vida. Cuando somos amables, hermanos, nos evitamos fricciones, ¿verdad? Como dice un dicho aquí muy común en nuestra zona, en la manera de pedir, ¿no? Está la manera de dar también. ¿Cómo pido las cosas? ¿Cómo hablo, no? La amabilidad es tan importante y entonces vemos que Cristo fue conocido por su amabilidad. Ok, y el segundo punto que quiero comentarles es que el Espíritu Santo, primero Jesús es el ejemplo, ¿no? Es conocido por ser una persona benigna, amable, pero en segundo lugar, el Espíritu Santo quiere llevarnos, quiere guiarnos, ¿verdad? A ser benignos o amables con los demás. Ahí quiere llevarnos el Espíritu Santo, hermanos, a ser amables, a ser benignos con las demás personas. La falta de amabilidad es una característica de un corazón impío, una persona que no conoce a Dios. Esa es una característica, la falta de amabilidad, ¿verdad? De ser grosero, de ser golpeador. Esa es la característica de alguien que no conoce al Señor. Dice Proverbios 12:10, dice, el corazón de los impíos es cruel. El corazón de los impíos es cruel. Así que, hermanos, la amabilidad es importante y tomen en cuenta esta. La amabilidad no es instintiva. Es decir, no lo hago por instinto. Yo debo desarrollarla y cultivarla. Yo tengo que desarrollarla y cultivarla en mi vida. Cuando Pablo se dirigió a los colosenses con referencia a las vestimentas que debían llevar los hijos de Dios, Pablo les exhorta a vestirse, dice, entre otras cosas, de benignidad. Vístanse, revístanse de benignidad, de gente benigna, de gente amable, de gente afable y benévola. Y también, hermano, la palabra de Dios dice en Efesios 4:32, es un mandamiento de ser benignos, es un mandamiento terminante, claro. Mire lo que dice Efesios 4:32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sean benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Mire qué mandato tan claro, ¿verdad? Que nos seamos benignos unos con otros. Así que, hermano, la amabilidad
conduce a la consideración. Uno considera a la otra persona cuando uno es amable, a obrar de buen tino, ¿verdad? Ahí conduce la amabilidad a ser considerado. La persona amable trata de ser de ayuda, trata de apoyar, trata de animar en todas las oportunidades que pueda tener. Es amabilidad también el saber apreciar a los demás, apreciarlos por lo que son, por lo que hacen, ¿no? Esto el Espíritu Santo quiere llevarnos a eso, amados, ¿verdad? Que en esta semana platiquemos en nuestros grupos familiares, en grupos en casa, acerca de este punto del fruto del Espíritu, ¿no? Esa amabilidad, el ser constructivo, ¿verdad? De no ser negativo en pláticas, ¿no? Hay personas muy negativas en toda su charla. Y el cristiano tiene que ser una persona que siempre dé esperanza. Sí, pero se puede hacer esto. Sí, pero el Señor nos... En fin, siempre ser positivo y constructivo. Esa amabilidad, el tratar de ver lo bueno que hay en los demás. El tratar de ver lo bueno que hay en los demás. De repente podemos estar platicando de una persona, sus errores y que la regó y esto y el otro, pero detengámonos y pensemos, ¿no? Esa persona, por más negativa que sea, tiene algo bueno. Y qué importante es mencionar lo positivo. Esa es la amabilidad. La amabilidad siempre va a reconocer lo bueno que hay en las personas, en su corazón. La amabilidad es perdonadora. La amabilidad o benignidad es misericordiosa, perdona. La benignidad quiere decir que hay que tratar a otros de la misma manera que Dios nos ha tratado a nosotros. Eso quiere decir la benignidad, la amabilidad, que debemos de tratar a las personas como me ha tratado Dios a mí, ¿verdad? Dice el salmista que el Señor no nos ha tratado conforme a nuestros pecados. ¿Se imagina que Dios nos tratara de la manera en que le fallamos? Pues ya usted y yo desapareciéramos del mapa, ¿no? Pero Dios es benigno, es benévolo, ¿verdad? Con nosotros. Bueno, de esa manera el Espíritu Santo quiere que seamos también con otras personas. Así que mis hermanos, quiero dejarlo esto en su corazón. La amabilidad fue lo que la benignidad movió al Señor para que usted y yo seamos salvos, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Por medio de muchos actos de benignidad, Dios trata de producir en el corazón del hombre un cambio radical. Dios así, hermanos, benigno, amable con el hombre, ¿sí? Jesucristo dijo que el Señor hace llover sobre buenos y malos, hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿Por qué? Por su benignidad, por su benevolencia, por su misericordia, porque Dios es un Dios amable, ¿verdad? El apóstol Pablo también, hermanos, nos previene que no abusemos de la benignidad de Dios. Sí, bueno, Dios no me paga como yo peco. Yo hice esto, no me pagó el Señor. Bueno, y por eso lo vuelvo a cometer y por eso voy a repetir. Y Pablo nos llama la atención también que tengamos cuidado, ¿verdad?, de no abusar de la benignidad de Dios. Porque, mis hermanos, Dios perdona, pero muchas veces la naturaleza no. Y muchas veces la salud del cuerpo no. Si una persona toma demasiado alcohol, bueno, Dios lo perdona, pero puede quedar con cirrosis, ¿no? O con ciertos padecimientos, porque afectó su cuerpo por años. Entonces, bueno, Dios es benigno, pero no abusemos de la benignidad del Señor, de manera, ¿verdad?, que haya juicio sobre nosotros. El apóstol Pablo quiere que reconozcamos que la benignidad de Dios tiene por objeto que nosotros abandonemos, como decía al principio, esos hábitos, esos caminos de destrucción,
y que aprendamos a confiar en Él para una vida abundante, para una vida diferente, ¿verdad? Es lo que el Señor quiere cuando nosotros podamos, ¿verdad?, reconocer su benignidad, dejar cosas que nos perjudican a nosotros, a otras personas, y entrar en una vida de abundancia como Él dice. Y Él seguirá tratando, hermanos, seguirá tratando con cada uno de nosotros con benignidad, no solamente en esta vida, sino por supuesto cuando estemos con Él en la eternidad, ¿no? Esas palabras llenas de amor, de amabilidad, que dice el Señor: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. De qué manera amable y benigna el Señor lo va a expresar, ¿verdad? Porque Dios ha sido tan benigno con nosotros, nosotros a nuestra vez debemos tratar a otros con benignidad. Muchas veces, mis amados, tenemos que ser benignos con nosotros mismos, con nuestra salud, ¿sí? Benignos con mi familia, con mis hijos, con la esposa, con el esposo. Benignos, ¿verdad?, en cuanto también a mi fe. Si tú no conoces al Señor, acércate, ¿verdad? Sé benigno contigo mismo y aprovecha el amor del Señor y entrégale tu corazón a Jesucristo. Él te puede cambiar, Él te puede sacar de una vida tal vez de angustiante, vacía, sin sentido, o como te sientas. El amor, la benignidad del Señor te está llamando también. Y sé benigno contigo mismo y salva, ¿verdad? Salva tu corazón para que estés con el Señor. Así que, mis hermanos, según nos guíe el Espíritu Santo, estamos hablando de su fruto, que nosotros, ¿verdad?, podamos hallar esa perfecta voluntad del Señor, que se desarrolle en nosotros. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y vas a ver que cuando nosotros vemos y permitimos y trabajamos con el Espíritu Santo que obre en nosotros ese fruto, vamos a ver el resultado de una vida más hermosa, de una vida victoriosa, de una vida firme y confiada en el Señor. Aunque pasemos adversidades, sabemos que el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. Y así que, mis amados, que el Señor les bendiga y que crezcamos, ¿verdad?, en esa parte del fruto del Espíritu Santo, benignidad. Dios quiere que seamos como Él, como Jesús, trabajemos con su Espíritu Santo, con amabilidad, con afabilidad, benevolencia, benignidad con las personas que nos rodean. En este mundo, hermanos, se necesita personas así, y usted y yo tenemos la presencia del Espíritu Santo y podemos ser esas personas benignas, amables, misericordiosas con los demás. Mis amados, déjeme orar por usted y esté pendiente con las transmisiones, ¿verdad? Mientras ahorita en el auditorio donde estamos no tenemos los medios para hacer transmisiones en vivo, pero queremos hacerle llegar siempre la palabra del Señor a su vida, a su corazón, y gracias a Dios por conectarse también en esta mañana. Oramos al Señor. Padre, muchas gracias, Señor, porque, Señor, no solamente nos perdonaste nuestros pecados, que ha sido tan hermoso, Señor. No solamente, Señor, vas a llevarnos al cielo. No solamente, Señor, pasaremos la eternidad contigo, hemos sido salvados del infierno, sino también, Señor, estás obrando en esta vida a través de tu Espíritu Santo para que caminemos en una vida de abundancia, en una vida victoriosa, Señor. Y Padre, gracias porque tu Espíritu Santo está operando en nosotros y tú quieres, Señor, que crezcamos en ese fruto en nuestra vida. Y que en esta parte tan importante que hemos tratado en esta ocasión, Señor, seamos por ese fruto, Señor, personas llenas, Señor, de benignidad, de amabilidad con todos los que nos rodean. Gracias, Señor, bendigo a tu pueblo, a tus hijos, Señor, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan una excelente semana. Dios les guarde. Un pueblo con visión.